Hola, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 997 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o algo te pareció extraño en este capítulo, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis del capítulo. Como siempre, dejemos la charla para el final. Sin más, arranquemos. Esta vez el capítulo lleva por nombre Homura. En la portada tenemos a Sanji que intenta meditar en un templo, pero se distrae debido a que Nami sacude sus grandes atributos. Debido a que Nami juega voleibol en la entrada del templo. Detrás de Sanji hay un tanuki con 3 espadas que lo golpea cada vez que se distrae. El capítulo de entrada nos coloca un poco después donde nos quedamos la ocasión anterior. Luffy, Sanji y Jinbei continúan su marcha hacia el 4º piso, pero mientras avanzan, el cocinero por fin descubre de dónde provenían las voces que escuchó en las escaleras, y en efecto, como él había predicho, se trataba de una damisela en apuros. Esto provoca que Sanji se separe del grupo para ayudarla, pero cuando rompe la puerta para entrar en la habitación de donde provenía la voz, se encuentra con una gran red de araña y queda atrapado en ella. Y eso no es lo peor, pues la damisela en apuros no estaba en apuros y todo era una trampa para atrapar a los enemigos. Tanto la dama como el hombre que pretendía asaltarla atacan al atrapado Sanji, quien recibe los golpes sin poder defenderse. Después de que le dieran una buena paliza al cocinero, lo atan con las telas de araña y lo llevan frente a Black Maria, en donde es rodeado por todos los subordinados de la gigantesca y hermosa mujer. Para saber más de esta situación tendremos que esperar, pues volvemos con Jinbei y Luffy, quienes se preguntan en dónde demonios se ha metido el cocinero. En ese momento vamos a las escaleras que llevan al 4º piso y podemos ver que están siendo custodiadas por 2 Smile de élite. Se trata de un usuario del Smile de la serpiente cascabel y de una chica usuaria del Smile del gorila. Los diseños están buenos, pero no parece que estos personajes vayan a ser relevantes. La cuestión es que a pesar de estar esperando la llegada de los enemigos, estos nunca llegarán, pues los samuráis han hecho un agujero que lleva al 4º piso y construyen unas escaleras para que nuestros protagonistas puedan ir directamente al siguiente piso. Así que los 2 Super Smiles se quedarán esperando lo que nunca llegará. Pero mientras estos 2 esperan, nosotros nos movemos al salón del banquete, en donde vemos que Big Mom se escabulle por el agujero que lleva a la azotea. El encuentro entre los 2 Yonkos se aproxima, pero esa reunión tendremos que dejarla en espera, pues nosotros nos quedamos en el salón principal. Zoro se percata que por el agujero donde la hermosa bolita de carne acaba de pasar, algo cae, y eso cae sorprendentemente cerca del espadachín. Esa cosa hace que nuestro espadachín tenga un momento de claridad y comience a mirar a sus alrededores, cayendo en cuenta por fin en la situación tan mala que se encuentran sus aliados y nakamas. Zoro, con una cara llena de determinación, comienza a avanzar lentamente entre toda la multitud, derrotando sin pestañear a quien intenta atacarlo. En eso podemos ver que Appo se enfrenta a X-Drake, quien está en su forma híbrida. El Supernova tiene dificultades, pero logra retener los ataques del dinosaurio. Pero de la nada Zoro, usando uno de sus ataques con una sola espada, termina con el Supernova traidor sin darle tiempo siquiera de reaccionar. Este ataque tan inesperado y potente deja a Drake sin palabras, pues eso no lo esperaba. Pero X-Drake no es el único sorprendido. Por un momento todos los que presenciaron la escena parecen estar completamente pasmados, pues el peliverde no solo derrotó a Appo, sino que también tomó el antídoto, el cual entrega a Chopper, solo para dejarle el resto a nuestro competente doctor. La paleta de Tanuki, a medio congelar, rápidamente termina de descifrar los secretos del virus creado por Queen. Entonces comienza a explicar a todos cómo es que funciona el virus y cómo evitar que los infectados se congelen por completo. Si los infectados consiguen calentar sus cuerpos para conservar su calor corporal, el virus no se propagará por todo su cuerpo, así que les recomienda que mantengan su calor corporal acercándose al fuego, así ganando tiempo para que él pueda crear un antídoto para todos, tanto a aliados como enemigos. Esto parece tranquilizar el caos que impera en el lugar, pero el Dinoglobo, Queen, al ver que Chopper puede crear una cura para todos, se dispone a sembrar el caos nuevamente, disparando su gran arma. Sin embargo, de la
la nada su arma es cortada en dos, y no ha sido otro que Zoro, quien ha utilizado uno de sus ataques a distancia. La Calamidad se da cuenta de quién fue el que lo atacó, y ve que nuestro espadachín lo apunta con su espada, mientras proclama que él no está en ese lugar para jugar sus estúpidos juegos, y su objetivo es terminar con Kaido, quien se dice es el tipo más fuerte del mundo. Por coincidencia o por azares del destino, justo cuando Zoro daba su discurso, la isla entera comienza a temblar tremendamente, lo que provoca que Brook se confunda y pregunte si todo es a causa del poderoso despertar del Haki del Rey del espadachín. Pero claramente no es el caso, incluso él mismo lo niega. Casi al mismo tiempo, Robin habla con Zoro, y por fin sabemos qué es lo que ha caído del cielo, que ha puesto al espadachín tan serio, y no es otra cosa que el brazo cercenado de Kikunojo. En eso Zoro busca la manera más rápida de llegar a la cima, pero King y Queen siguen custodiando el agujero en el techo. Obviamente esos tipos no le dejarán pasar sin tener una pelea. Es solo entonces que por fin llega Marco, quien ofrece su ayuda a nuestros protagonistas. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero que Marco lleve a Zoro al techo es la única manera de que el desorientado número 1 de One Piece llegue a donde Kaido. Pero volvamos al tema que me desvío. Justo después de la llegada de Marco tenemos un pequeño vistazo por los diferentes frentes del campo de batalla, y vemos que todos, o por lo menos la mayoría, no entienden qué es lo que está pasando en la isla. Bajo el mar de Onigashima, los piratas de Trafalgar intentan unirse a la batalla, pero los temblores y las rocas cayendo impiden que el submarino pueda acercarse a la isla, y es hasta entonces que por fin tenemos un nuevo punto de enfoque, y vemos a Yamato, quien continúa cargando a Momonosuke y Shinobu, mientras se dirige al puerto de Onigashima. La intrépida y hermosa joven le repite a Momo que su vida es muy importante para Wano Kuni, ya que representa un nuevo comienzo, por lo que le ayudará a dejar la isla. Sin embargo, contrario a las expectativas de Yamato, cuando por fin llegan al puerto no ven ningún barco que abordar. De hecho, ni siquiera hay un mar a la vista. Yamato no pierde el tiempo y comienza a correr hacia otro lugar. Mientras está en eso, habla vagamente sobre las habilidades del dragón y cómo pueden permitir volar. Por fin tenemos una vista más amplia y descubrimos lo que pasó en Onigashima. El causante de toda esta conmoción no es otro que Yonko Kaido, quien provocó los temblores usando su técnica Homuragumo, que es básicamente una nube de llamas que hace levitar la pequeña isla en el cielo, y ahora planea llevarla a la capital de las flores. En ese momento tenemos un acercamiento y vemos a Kaido de pie en su forma humana proclamando que es hora de que comience un nuevo mundo de violencia. El capítulo cierra con esta impresionante imagen de la isla en el cielo. Quiero recordarte una vez más que la semana que entra no hay capítulo. Antes de que te vayas, mi pregunta para ti en esta ocasión es: ¿cómo crees que Marco planea ayudar a nuestros protagonistas? Como siempre, estaré al pendiente de tu respuesta en los comentarios. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Si te ha gustado el video, deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Ahora sí, es hora de despedirnos. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.